Hola a todos, bienvenidos a Quetzalito News, el podcast donde presentaremos y nos informaremos de una variedad de información. Acompáñenos mientras exploramos temas, historias y consejos que nos ayudarán dentro y fuera del entorno académico. Me presento, mi nombre es Cook el Quetzalito. Y ese soy yo, Cook el Quetzalito. Hoy les presentaremos el tema, el cual es los impuestos. Conoceremos mucho de este tema y esperemos que te guste. Y como siempre, les presento a mis participantes. Ellos son Álvaro, Emanuel, Sebastián, Jordi, Julissa, Melvin. Y nosotros somos Quetzalito News. Días, tardes o noches, me presento, mi nombre es Emanuel. El día de hoy les hablaremos sobre el tema de los impuestos, el cual abarcaremos un poco de su historia, qué es y sobre cosas que tenemos que saber para ser buenos ciudadanos. Pero antes de comenzar con los temas, ¿cómo están, amigos? Hola, bien. Con frío. Sí, mucho frío, la verdad. Bueno. Más o menos no hay mucho frío. Bueno. Ahora sí arrancamos con los temas, pero antes, ¿ustedes saben qué son los impuestos? Pues pagos al Estado, ¿no? Ujú. Es un tributo que se paga al Estado. Tal vez a mi pensar, creo que es el dinero que nos exige. Bueno, oye, ¿qué son los impuestos? Bueno, son una clase de tributo obligaciones generalmente pecuniarias a favor del acreedor tributario, regido por derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. En la mayoría de legislaciones, los impuestos surgen exclusivamente por la potestad tributaria del Estado, el que se constituye en el acreedor. Generalmente, los impuestos son cargas obligatorias para las personas y empresas. Un principio rector denominado capacidad contributiva sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de la libertad. Sí, es casi lo mismo que habíamos dicho, y es un tema parecido con el tema anterior que vimos en sociales, que son la tributación. Ahora hablaremos sobre la historia de los impuestos. Bueno, para comenzar vamos a ver qué significa la palabra impuesto, que proviene del término latín impositus, y el concepto hace referencia al tributo que se exige según la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlo. También dice que se puede decir que los impuestos se exigen desde la humanidad y su aparición se debe desde la religión y las guerras y el pillaje. ¿Alguien sabe qué es el pillaje? Espérame, lo busco. Pillaje dice que es robo o saqueo realizado con violencia, aprovechando un descuido a la falta de defensa. ¿Se vende algo más o...? Entonces solo es Es un robo. Sí, que les hacían las personas, podría decir, campesinos. Y siguen haciendo. Pero es diferente por. Sí, Pero igual es lo mismo. También tenemos el Imperio Romano, donde los primeros impuestos fueron los derechos de aduana, impuestos de importación y exportación, llamados portatoria. Según la historia, el imperio César Agustín fue considerado el estratega fiscal más brillante del Imperio Romano. También nos dice aquí que a medida que la sociedad fue evolucionando, surgió la clase sacerdotal, que debido a las ofrendas o diezmos obligatorios se hizo tan fuerte y poderoso. ¿Alguien sabe qué es diezmo? ¿Es un diezmo?
Lo que sé es algo que las personas le pagan como al jefe de una iglesia o algo así. Es una donación que se le da a la iglesia también. Como dice diezmo, es el 10% de lo que tienes y como es tu compañero se le da a la iglesia. Sí, exacto. Pues pasamos a otro tema que dice que en Inglaterra se impusieron impuestos para pagar la guerra con Francia. También tenemos que en América los indígenas pagaban altos impuestos a los famosos colonizadores. ¿Alguien sabe qué son colonizadores? Los que vinieron a conquistar América. Sí, los que descubrieron América, que ellos, No, es que los tenían como esclavos y por eso le tenían que pagar a ellos. para que los dejaran libre o para que... O los dejaran ahí Sí. a hacer sus cosas. Sí, obviamente pedían parte de sus De sus ganancias. Sí, aquí dice que ellos pagaban con oro o con productos de la tierra. Sí. Bueno, ahora conoceremos algunos tipos de impuestos. Pero ahora comenzamos con los impuestos directos. Pues los impuestos directos gravan de manera directa el patrimonio, los ingresos o las rentas de los contribuyentes. Uno de ellos tenemos los impuestos sobre circulación de vehículos, ya sean terrestres, marítimos y aéreos. Pues la circulación de vehículos en territorio, espacio aéreo y aguas nacionales generan un impuesto que deben pagar los propietarios de los mismos. Tenemos también el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que recae sobre las rentas o ganancias que obtengan las personas y empresas, entes o patrimonios nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. Está normado por el decreto 10/2012. Se genera cada vez que se produce rentas grabadas. Se determina según su procedencia a actividades lucrativas, rentas de trabajo y rentas de capital. Tenemos el impuesto único sobre inmuebles, que es conocido como el IUCI, que es la contribución de los guatemaltecos dueños de bienes, inmuebles, rústicos o rurales y urbanos. Proporciona al Estado. La mayor parte de lo recaudado es asignado a las municipalidades, la mayoría ya lo recauda y administra, otras a través de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas. Luego de eso tenemos otro tipo, que son los impuestos indirectos, que me toca a mí. El primero que tenemos dice que grava el consumo de bienes y servicios. Se denomina indirectos porque los mismos son trasladados a cada eslabón de cadena productiva. Luego tenemos el impuesto de valor agregado. ¿Ustedes conocen cuál es el porcentaje del IVA que se paga por producto o servicio? La verdad no, pero sí que La verdad no recuerdo. Si no estoy mal, es del 12%. Sí, es un 12%. Ah. Y lo dice. Porque impuesto de valor agregado es el impuesto que más dinero genera el Estado, porque es de por sí, porque le pagamos por cada servicio o producto que compramos. Dice que lo paga toda persona que compra un bien o adquiere un servicio. Esta norma por el decreto 27-92, la tarifa del IVA es el 12% del valor de cada producto o servicio. Después tenemos los contribuyentes inscritos al régimen general. Están obligados a reportar mensualmente el IVA pagado por sus compras y el IVA cobrado por sus ventas. Luego tenemos que dice que lo recaudado es asignado a las municipalidades para el servicio de transporte, mejoras y construcción y mantener la estructura vial. ¿Ustedes han notado esa mejora? No, No. o muy poco. Sí, se podría decir Se que... hace, pero No se nota. Es no se sencillo. nota. Y esos lugares que nosotros no sabemos que sí los hacen. Sí. Bueno, dice que también para mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural. Está normado en el decreto 38-92. Las tasas de impuestos son las siguientes: gasolina superior 4 quetzales, gasolina regular 4 quetzales, gasolina de aviación 4 quetzales, diésel y gas OIL 1 quetzal y querosena 0.50 centavos, sí, 50 centavos.
Y dice que también que el impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas a cervezas y otras bebidas fermentadas. ¿Alguno consume bebidas alcohólicas? Que espero que no. ¿No? Bueno, entonces no, estamos bien. Después dice que las bebidas que pagan en este impuesto son las cervezas y otras bebidas de cereales, fermentadas, vinos espumosos, vinos, vermutos, sidras, bebidas alcohólicas destiladas, cosas más que es sobre alcohol. Está nombrado en el decreto 21-2004 y luego dice que la base de impuestos lo constituye el precio de venta al consumidor final y sugerido por el fabricante o el importador. Luego de conocer estos dos tipos de impuestos, que son los impuestos directos e indirectos, ¿alguno me puede dar una diferencia sobre ellos o una similitud? Puede ser que los impuestos directos son los que se pagan y se reconoce que se pagan. Y los indirectos pueden ser como micropagos. Por ejemplo, el IVA ya va integrado en muchos costos. Sí, es algo que sí o sí se tiene que pagar, aunque nosotros no miramos que lo pagamos, porque ya va incluido ahí. Sí, ya va incluido. Bueno, luego de conocer esos, nos vamos a los principales impuestos. Entre los principales tenemos 10. Impuestos sobre el valor agregado o IVA. Se establece un impuesto de valor agregado sobre los actos y contratos grabados por las ventas, servicios, importaciones. Estos se subdividen así: IVA general 12%. Después, impuesto sobre la renta, ISR. Este impuesto se aplica a las ganancias personales y corporativas. Las tasas varían según el nivel de ingresos o la naturaleza en la entidad. Impuesto sobre circulación de vehículos. Es un impuesto anual que se debe pagar los propietarios de vehículos automotores. Impuesto de timbres fiscales. Este impuesto se aplica a documentos legales, contratos y transacciones comerciales. Impuesto a la distribución de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Grava la distribución y venta de alcohol y tabaco. Impuesto a la propiedad inmueble. Se aplica a la propiedad de bienes raíces y su tasa varía según el valor del inmueble. Impuesto a la transacción financiera. Se aplica a las transacciones financieras como retiros de cuentas bancarias. Impuesto a la distribución de combustibles. Impuesto a la distribución de energía eléctrica, que se aplica a la venta y distribución de energía eléctrica. Y el impuesto a la telefonía, grava los servicios de telefonía fija y móvil. Sí. Luego de conocer algunos impuestos que tal vez se conocían de que pagábamos, otros que no, comenzamos con los impuestos especiales. Bueno, dice que los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta, que recaen sobre consumos específicos y gravan en fase única: la fabricación, importación y, en su caso, introducción al ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la manutención de determinados medios de transporte, el suministro de energía eléctrica y la puesta de consumo de carbón. También ¿qué productos están sujetos? Los productos sujetos a estos impuestos especiales de fabricación son los que son objeto de los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, la cerveza, el vino y bebidas fermentadas, productos intermediarios y el alcohol y bebidas derivadas. El impuesto sobre los hidrocarburos, la gasolina, gasóleos, gas natural, biocarburantes, etc. Y el impuesto sobre las labores del tabaco, cigarrillos, cigarros, picadora de liar, etc. Gracias por sintonizar nuestro podcast sobre los impuestos. Esperamos que hayas encontrado información valiosa y que hayas entendido un poco más sobre los impuestos. Hasta la próxima y que tengas un día sin complicaciones fiscales.